Gracias. Buenas tardes. Voy a intentar dar una visión del vehículo eléctrico un poco distinta. La verdad es que la ponencia anterior, además de gustarme, me ha hecho una introducción perfecta, con lo cual voy a ir un poco más a grano. Un poco la quiero orientar en cuatro puntos distintos. Primero, el estado del arte de esta tecnología de recarga que tenemos para el vehículo eléctrico y el impacto en la parte de distribución. O sea, me voy a orientar más en la baja tensión. El análisis del tipo de infraestructura, qué infraestructura vamos a necesitar para este vehículo eléctrico, las opciones que estamos planteando desde Endesa y luego algunos proyectos de demostración importante que estamos teniendo en España donde queremos probar este tipo de conceptos. Dentro del estado del arte de la infraestructura de carga, le hemos estado viendo desde los distintos salones de la automoción que ha habido en Europa. Tanto en París en el 2008 ya se presentaban los primeros coches eléctricos, pero todo lo que se veía en esos salones eran dummies, no había infraestructura de carga, simplemente un cable que se conectaba a cualquier enchufe y lo tenían disponible, tanto en los modelos de Japón como de Estados Unidos, europeos que se estaban presentando. En el 2010 ya empezaron a aparecer no solo los primeros postes de recarga con un cierto tipo de inteligencia, sino también nuevas propuestas de enchufes que nos pueden dar una cierta seguridad, comunicaciones con el coche y distintos tipos de recarga ya avanzando lo que podía ser la infraestructura de carga rápida tanto en corriente continua como en alterna. Seguían siendo todavía unos prototipos, no estaban comercializados, pero ya se empezaban a presentar en los distintos salones de automoción. En este año hemos visto que, sobre todo en esta parte de infraestructura, que es donde me voy a intentar centrar, ya no son prototipos, son equipos industrializados, disponibles comercialmente y que ya están probados y existen centenas ya instalados y en operación comercial. Son equipos de carga en continua, carga rápida, equipos de carga lenta que permiten hacer una gestión de la carga inteligente que nos comentaban antes y que permiten además evitar ciertos problemas que tiene el vehículo eléctrico, como se habla tanto de la ansiedad respecto al rango del propio vehículo eléctrico. Este tipo de infraestructuras se está manejando tanto desde los fabricantes de vehículos eléctricos como de las propias eléctricas a nivel mundial, en los distintos continentes. Además, en este salón, en Génova, se presentaron los primeros prototipos de lo que se denomina el combo, es decir, cómo podemos unir en el mismo enchufe, en el mismo conector, lo que es la carga rápida y la carga lenta con una cierta seguridad y poder manejar monofásico, trifásico y corriente continua dentro del mismo conector. Este es un prototipo, el primero que se presentó de combo en un salón de Volkswagen dentro de su concepto de vehículo eléctrico Bulli. Sin embargo, toda esta parte de infraestructura que hemos visto que se está desarrollando, no tiene una contraparte en lo que son los vehículos que se están vendiendo. La curva de penetración, por ahora estamos en una fase muy temprana. Yo creo que nos vamos a equivocar todos, no sé si será 1,5 millones, 2 o medio, pero seguro que nos vamos a equivocar al 2020. Pero el hecho ahora es que la infraestructura tampoco puede correr mucho más allá de lo que está corriendo la penetración del vehículo eléctrico. Provoca problemas en lo que son los estacionamientos públicos, en la reserva de plazas, en ver infraestructura ociosa, que nunca se sabe qué hace allí y lo único que da son problemas. Y sobre todo porque tenemos poca disponibilidad de vehículos eléctricos en el entorno nacional. Dentro de estos tipos de carga, también hablamos mucho, ¿no?, de qué tipo de carga, qué tengo que poner yo para un coche, si es un coche híbrido enchufable, si es un coche baterías, puramente baterías, y realmente se están definiendo 4 tipos de carga. Uno es la carga 1, que denominamos carga de la abuela, es utilizar un suco normal, 16 amperios, para enchufar cualquier cosa, el coche, la motocicleta, bicicleta, etc. Son máximo estos 16 amperios y un enchufe normal. La carga 3, modo de carga 3, ya incorpora una serie de señales de control y piloto que nos permite de alguna manera poder controlar esa carga y poder establecer unas normas de seguridad dentro de lo que es el coche y el punto de carga. También puede funcionar en 16 amperios, no es que estemos pidiendo más potencia, sino que nos permite
comprobar si el cable es el adecuado mediante una medida de impedancia, nos permite arrancar o comprobar que las protecciones del vehículo eléctrico, que aunque es algo que siempre está rodando, que puede tener accidentes, que puede tener choques, está correctamente, y además nos permite poder negociar ciertos parámetros de carga a un futuro con la red. El modo 2 se ha establecido como un nivel intermedio, donde podemos conectar todos los coches, los turismos que vienen ya en modo 3 preparados, los podemos conectar en los enchufes modo 1, que es lo que tenemos hoy en día, para lo cual el fabricante nos da una caja que se coloca entre el punto y el coche y que nos permite de alguna manera simular este modo 3 en el lado del enchufe y poder hacer la conexión. Y el modo de carga 4 ya en corriente continua, que nos permitiría a un futuro hacer cargas rápidas superiores a 50 kilovatios, y en los que hoy ya tenemos una serie de sistemas funcionando con coches comerciales en 50 kilovatios en continua. Dentro de lo que entendemos de Endesa, nosotros recomendamos ir a un modo 3 de carga, que nos permite esa seguridad, tanto en entornos público-privados, como en un modo 4 para lo que es la carga rápida. A nivel de enchufes, como veíamos antes, hay determinadas propuestas, pero lo bueno quizás en este caso es que ya tenemos para la carga rápida al menos una propuesta de enchufe por continente, vamos a llamarlo así. El de la izquierda es el tipo 1, que es el que utilizan en Estados Unidos y Japón, normalizado por SAE. El tipo 2 es la propuesta europea. Y el tipo 3 lo que está incluyendo además son unas protecciones físicas para poder hacer la carga. Todos estos enchufes ya llevan ese hilo piloto control para poder hacer el chequeo de seguridad. En cuanto a la carga rápida, aquí hay algo más de confusión. Está en la propuesta de CHAdeMO, de la asociación japonesa, que está basado en un desarrollo de Yasaki. China, por su lado, va con sus propios desarrollos, su propio mercado interno, no está siguiendo hoy en día las propuestas de estándares, y se está analizando dentro de la normativa, dentro del grupo IEC, se están analizando las posibilidades de comprobar que el combo puede funcionar correctamente con alterna continua dentro del mismo conector y poder normalizarlo para tener al menos enchufes en lo que es la parte americana y la parte europea iguales, y que podamos estar utilizando la corriente monofásica trifásica, dependiendo si estamos en el sur o en el norte de Europa, y poder tener una opción de carga en continua para futuro. Endesa, como tal, está participando en los distintos grupos de estandarización. Entendemos y creemos que para la infraestructura es clave tener una estandarización mínima de enchufes, no podemos estar cambiando la infraestructura, y todo dependerá un poco de cómo vamos, ¿no? La parte de la demanda ya la he explicado perfectamente antes. En lo que es la parte de distribución estamos algo más preocupados. A nivel de sistema eléctrico, tenemos ese hueco en el valle que podemos ir rellenando de forma inteligente, pero a nivel de distribución no es lo mismo el colocar este vehículo eléctrico, estas cargas, con una penetración relativamente alta en una red rural que en una red urbana. Dentro de proyectos donde estamos participando a nivel europeo, en el G4V, que son los datos que tengo a continuación, se ha hecho un estudio de 200 redes reales a nivel europeo de muchas distribuidoras, de muchas compañías, incluyendo media y baja tensión, incluyendo redes rurales y redes urbanas. Sobre esto se ha definido 8 estrategias diferentes de control de carga del vehículo eléctrico, y se están estudiando cuáles son los impactos y cuáles son las recomendaciones que se pueden seguir a nivel de baja y media tensión. Y los resultados que estamos obteniendo, que por cierto se presentan el día 30 en Bruselas, en lo que es el final del proyecto, es una sesión pública. Se están encontrando que el impacto dentro de estas redes de distribución, dependiendo de las distintas estrategias de control, son bastante diferentes. Al final, los retos que tenemos que conseguir, que es infraestructuras, sistemas de gestión, impacto en la red, creemos que realmente van a ser menores que las oportunidades que tenemos y que ya han introducido antes, como es la parte de la curva de la demanda, las oportunidades de negocio que podamos tener relativas al vehículo eléctrico, el balanceo de la potencia, la devolución de la potencia o de la energía que tendremos almacenada en los vehículos, y en la integración de renovables. Este es otro estudio también que
que está hecho en Alemania sobre la curva de demanda de un transformador, teniendo en cuenta 40 casas y proyectando cuál sería el impacto en esta parte de baja tensión de los vehículos eléctricos en las distintas estrategias de carga que teníamos. Inicialmente la curva es la gris, la curva de carga es la gris, y si hacemos una carga no controlada, pues pasa lo que comentaba antes Alberto, se sube dentro de lo que es el pico, cuando todo el mundo llega a casa a comer o viene por la tarde, y se aumenta lo que es la demanda de la potencia. Si tenemos una carga ya estabilizada, una carga inteligente dentro de este ciclo, pues efectivamente habrá muchos coches que carguen en este valle, habrá también coches que puedan estar cargando en el pico porque lo necesiten para ciertos usos, pero efectivamente lo que es el aplanamiento de la curva se va consiguiendo. Si aplicáramos V2G y poder hacer un trading de energía dentro de lo que es capaz de ofrecer el vehículo eléctrico, este aplanamiento de la demanda es mucho mayor. Es la parte azul. Comprobaríamos que se puede aplanar bastante en ya lo que es la redistribución, no hablo ya del sistema eléctrico global, que seguramente toda la agregación de estos impactos será muy importante. Pero no solo hemos encontrado que se puede aplanar la curva, sino que además es bueno para las baterías y el poder ofrecer energías a distintos precios en función de la distinta hora del día puede suponer una diferencia cercana a los 4 euros por kilómetro con los precios que se han estado realizando todos estos estudios. Ahora, ¿cuándo llegará esto? Evidentemente necesitamos muchos coches. Le comentamos antes que para tener millones hay que tener miles y tenemos que seguir, ¿no? Y todo esto hay que meterlo. Y evidentemente tampoco podemos poner demasiadas barreras al inicio de lo que es la penetración del vehículo eléctrico. Tenemos que hacerlo fácil para el consumidor. Y tenemos que ir metiendo tecnología, metiendo comunicaciones y redes inteligentes conforme vayamos necesitando para poder mantener esta penetración. Acabaremos con los sistemas V2G, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, si los queremos lanzar en el 2020, que un ciclo de desarrollo de un vehículo es de 3-4 años desde que generan el concept car hasta que lo venden en las casas, es decir, que si queremos tener miles de vehículos con V2G al 2020 para poder aplicarlo, tendremos que haber empezado a fabricar esos vehículos pues partiendo del 2015. Es decir, como no tengamos estándares en 2 años, el V2G ya no lo podremos hacer en la década que viene. Con lo cual es importantísimo el estar trabajando hoy en día en todo lo que es la estandarización. En cuanto a tipo de infraestructura, claramente vemos dos diferenciados, si la infraestructura de carga está dentro del coche o está fuera del coche. Para lo que es la carga normal, entendemos la carga normal es la que podemos tener en casa o en el trabajo, entendemos que debe estar dentro. Lo que es el propio rectificador o el cargador no pesa mucho, no es demasiado costoso y lo podemos duplicar o poner en los millones de vehículos que tendremos que vender. Si queremos hacer cargas a mayor potencia, ya empieza a pesar y empieza a ser un coste relevante en el vehículo, con lo cual tenemos que sacar ese cargador y tenemos que colocarlo en lugares públicos donde lo podamos compartir. Con lo cual estamos generando una infraestructura distinta para carga rápida. En lo que es las instalaciones de carga en España, se está analizando dentro de los grupos, hay distintas opciones, como lo podemos poner para casas independientes, para aparcamientos públicos, para casas, carga rápida, etcétera, etcétera. Se está analizando y se sacará la normativa correspondiente de forma ordenada. Para Endesa, en este punto que estamos haciendo en infraestructura, fundamentalmente cubrir las distintas opciones de mercado. O sea, tenemos que conseguir que los vehículos eléctricos puedan cargarse y puedan cargarse en función de los distintos usos que los conductores tienen en necesidades de movilidad. Necesitamos carga lenta, carga rápida en los extremos porque hay necesidad de viaje. Necesitamos tener carga en aparcamientos públicos, en las casas, necesitamos tener infraestructura y tipología de carga específica para empresas, para flotas y tanto en entornos privados como en entornos públicos. Y cada uno de ellos pues tiene sus características específicas que las estamos construyendo. Y fundamentalmente pues estamos desarrollando productos en modo 3, modo 4, como comentaba antes, que nos dan en monofásico, trifásico en el modo 3 y en corriente continua en el 4. Este tipo de cargas pues las hemos ido probando, poniendo, somos participantes en muchos demostradores y hoy en día pues hemos visto
errores que estamos sufriendo todos, pues que llega un usuario a un punto público de carga y no le cabe el enchufe o no baja la trampilla. Son cosas tan absurdas como esas, pero que tendremos que ir aprendiendo y que tenemos que ir acomodando esa infraestructura al propio uso del coche, a los distintos enchufes que nos traen, si es un modo 2, si es un modo 3, cómo lo vamos a compaginar, y esto no es fácil en un mercado masivo. Tenemos que ver cómo se va a generar o cómo se va a ofrecer el servicio de recarga en los aparcamientos públicos. Que vamos a poner un simple enchufe, lo cargamos al propio precio del parking, lo dejamos libre, como estamos haciendo ahora, con qué tecnologías, cómo va a ser la identificación. Este es un proyecto que lanzamos hace tiempo de las cabinas. Entendemos que la infraestructura en la calle no es muy agradable para los ayuntamientos, por tener más mobiliario urbano que está ocupando las aceras. Con lo cual, primero, para esta primera fase de despliegue, ¿por qué no utilizar mobiliario urbano que ya tenemos a disposición? Y hicimos una serie de pruebas con la cabina, con un acuerdo con Telefónica, y de hecho ya hay cabinas puestas en España, pues que se paga con monedas, se marca una clave y es capaz de recargar el vehículo eléctrico. Participamos en lo que son los despliegues de Movele, en las ciudades que lo han arrancado, y ya tenemos en operación comercial un punto de recarga, es llamarlo electrolinero, ¿no?, pero un punto de recarga rápido en Barcelona, donde con el fin de poder hacerlo fácil a los clientes, pues lo cargamos o lo cobramos por evento, no tanto por kilovatios hora, que es muy complicado explicarlo, pero sí por evento de carga. Y a su vez hemos puesto también otra estación de carga rápida en Santiago, en Chile, que fue inaugurada por el presidente de la República el mes pasado. Ahora, la carga rápida nos provoca otro impacto en la red de distribución, que es la potencia instantánea que nos está demandando. Realmente, cuando yo le meto 50 kilovatios a una batería y no quiero degradar la batería, la temperatura es uno de los criterios claves de control de la propia batería. Es decir, necesito mantener la temperatura de esa batería bajo unos rangos de temperatura que me dice el fabricante. En el momento de carga, el vehículo pasa a ser el maestro de todo el proceso de carga y va pidiendo al punto de carga la energía adecuada para poder ir cargando esa batería, esas celdas, haciendo la distribución energética sin poder dañar esa batería. Eso implica que inicialmente está pidiendo bastante intensidad, en realidad son 125 amperios lo que se está cargando ahora en el protocolo CHAdeMO, y al final está cargando pues en una potencia inferior a los 15 kilovatios por restricciones térmicas de la propia batería. Ese pico que tenemos al inicio, al conectar, puede producir bastantes problemas en redes tipo rurales, por ejemplo. Con lo cual estamos viendo cómo, desde el punto de vista de la red de distribución, cómo evitar esos picos de demanda con almacenamiento en el propio punto de recarga o las estaciones de recarga. Además, tenemos el problema de qué pasa con las islas o con las comunidades autónomas de Ceuta y Melilla, donde allí la generación, tenemos menos interconexión todavía, y la generación normalmente es más sucia que la que tenemos en la península. Es decir, tampoco vamos a generar gas en ciclo abierto para meterlo en un vehículo eléctrico para poder rodar, no tiene sentido. Entonces, si queremos llevar la penetración del vehículo eléctrico a todas partes, tendremos que pensar en soluciones de integración local de microgeneración renovable, microalmacenamiento y carga. A su vez, es fundamental la gestión. Tenemos que saber dónde están los puntos, qué disponibilidad tienen, cómo se están utilizando, cuál es la demanda que nos van a ir determinando esos puntos dentro de la propia redistribución para hacer planificaciones. Ahora nos va a poder cambiar la planificación energética dentro de una red de distribución en función de la movilidad dentro de esa propia ciudad. O sea, no es lo mismo el acompañar a un suministro fijo dentro de unas casas que sabemos más o menos ya cuando llegan los clientes, cuando encienden, qué encienden, etcétera, que ahora conocer cuando un flujo de coches se mueve dentro de una ciudad y puede cargar. Con lo cual, esas nuevas previsiones de demanda, por lo menos a nivel de distribución, van a ir variando. Y tenemos que conocer qué es lo que se está demandando y cuál es el comportamiento que van a tener los conductores y los nuevos usuarios de estos puntos de suministro. Y esto, la verdad es que solo lo vamos a obtener probando. Y de ahí que Endesa pues esté participando en distintos proyectos de demostración, tanto en la parte de Smart Grid que comentamos antes, dentro del proyecto Smart City de Málaga, donde vamos a tener pilotos de V2G en coches en corriente alterna y en corriente continua, en Green Emotion, donde tenemos
una unificación de proyectos piloto a nivel europeo, y en el CEM2All, que es un proyecto nuevo que estamos arrancando con el gobierno japonés, con NEDO, para evaluar la Smart Community en una ciudad concreta donde nos apoyaremos en Málaga también. Pero como objetivo lo que queremos es probar esta distinta tipología de carga, cómo se comporta, qué necesidades tiene, qué nos va a reclamar el cliente o pedir el cliente en un futuro y qué servicios le vamos a estar dando sobre esta infraestructura. Unos datos solo de estos dos proyectos. El CEM2All, queremos probar movilidad de cero emisiones para todos. Lo que queremos probar aquí son conceptos de cómo van a funcionar los distintos actores del sistema y cómo podemos comprobar qué impacto va a tener un cierto flujo de vehículos en una zona acotada. Para ello, y dado que no tenemos vehículos, pues lo primero es dotar de vehículos una determinada zona. Y en Málaga pues vamos a llevar 200 vehículos eléctricos de baterías en un plazo pues no superior a 6 meses, 7 meses. Además vamos a meter 6 vehículos V2G comerciales, es decir, vehículos que vamos a poder ver hoy en día en la calle, pero ya con los centros de investigación de los fabricantes los van a dotar de función de descarga, y vamos a estar utilizando protocolos que se están viendo dentro de IEC para poder manejar esa descarga y poder comprobar cuál es el impacto en un CT. Es decir, cómo podemos revertir esa energía, cómo podemos devolverla, cómo podemos dar señales, cuándo tenemos que dar las señales y qué impacto va a tener en la reactiva y en la energía del vehículo. Meteremos 16 puntos de carga rápida dentro de la ciudad para estos 200 coches, para facilitar el uso del commuter, del que vive fuera de la ciudad, y lo haremos multifabricante porque lo que queremos es extenderlo hacia el resto de los vehículos eléctricos. Dentro del Green Emotion, aquí es relevante toda la compartición, compartir toda la información que estamos viendo en todos los pilotos en Europa, o en muchos de los pilotos en Europa. Se van a generar bases de datos donde podemos sacar la información de uso y de consumo de los distintos comportamientos a nivel de las ciudades europeas, compartirlos y poder generar información suficiente para hacer un despliegue en los próximos años en Europa. Con lo cual es una base de información muy importante para poder realimentar a la comunidad europea y a las propias compañías en las que estamos teniendo. Y por último, para acabar, aunque el tiempo empezó a correr en la introducción, creemos que el vehículo eléctrico tiene muchas ventajas, no solo en la conducción, no solo en la emisión de partículas y en la emisión de CO2, que eso es evidente, sino también desde el punto de vista eléctrico. Si somos capaces de integrarlo, al final el coche, si lo vemos, es una microred. Tiene generadores, tiene almacenadores, tiene sistemas de gestión y puede funcionar de forma aislada y de forma conectada. Con lo cual, es una microred que vamos a estar conectando en distintos puntos y de forma móvil dentro de un sistema eléctrico. Por ello, creemos que a largo plazo tenemos que tener un objetivo global, tenemos que trabajar para ello. Tendremos que ir dando pasos, efectivamente, pero si tenemos claro el objetivo y vamos dando pasos en esa dirección, podremos conseguirlo. No podemos coartar la libertad del mercado, pero sí necesitamos enfocar para un mercado de 25-27 millones de vehículos como tendremos en España. Si lo queremos eléctrico, tenemos que trabajar todos en un mismo objetivo. Muchas gracias.